going to start the class for today. That is December the 5th, 5 de diciembre. So I'm going to start by making the topic for today. The class for today is about the present, past, and future. It's a summary about the whole, because I know that it is important for us to know the present, the past, and the future, okay? So we're going to start with the present. Vamos a hacer en la clase de hoy un resumen acerca del presente, el pasado y el futuro, que ustedes saben que en inglés y en cualquier idioma lo más importante es hablar en forma en presente, pasado o futuro. Así que we're going to make a little review about the whole. Vamos a hacer un resumen de todo, because we are almost in the last classes, porque ya estamos casi en las clases, las últimas clases, que sería la última de ustedes sería el 19 de diciembre. Okay, so I'm gonna start with the simple present. Voy a empezar con el presente simple. Can you hear me correctly? ¿Pueden escucharme bien todos? ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Sí, profe. Okay. So I'm going to start with the simple present. I don't know if you remember. No sé si alguien recuerda alguna regla del simple present. That we already talked, que hablamos. When to use S. ¿Cuándo utilizamos la S? When to use S. Okay, so the simple present, el presente simple, is the present, es el presente, ¿verdad? Por ejemplo, work, trabajar. In this case, en el ejemplo que tenemos aquí en the square that I'm going to explain, en el cuadro que yo voy a explicar, the verb is live, el verbo vivir, ¿verdad? Live, okay? Este es el verbo vivir. So we got affirmative, tenemos la forma afirmativa, negative, la negativa, and interrogative. What is interrogative? ¿Qué es interrogativa? Pregunta, cuando hacemos pregunta, ¿verdad? Affirmative, afirmativa, cuando decimos algo que es afirmativo. Por ejemplo, I live, yo vivo. You live, tú vives. He live, él vive. She live, ella vive. It, live, esto o eso vive. We live, nosotros vivimos. You live, ustedes viven. Ok, maybe you say, tal vez usted dice, ok, teacher, I got tú and ustedes. Yes. Ok, you en inglés significa tú o también puede significar ustedes. Ok, por eso lo vemos en dos lugares, aquí y acá. Ok, they, ellos viven. They live, ellos viven. They, ellos, ¿verdad? Live, vivir, ellos viven. Okay, that is the affirmative form in present. We got also the negative form, también tenemos forma negativa. That is, I don't live, yo no vivo. You don't live, tú no vives. He doesn't live, él no vive. She doesn't live, ella no vive. It doesn't live, esto o eso no vive. You don't live, ustedes no viven. And they don't live, y ellos no viven, ¿ok? And we got the interrogative form. Tenemos la forma interrogativa. Do I live? Dice, vivo yo. Do you live? Vives tú. Does he live? Vive él. Does she live? Vive ella. Does it live? Vive esto o eso. Does we live? Vivimos nosotros. Does you live? Viven ustedes. Okay. Do they live? Viven ellos. Okay. Esa es pregunta. Because we got the question mark at the end. Okay. Tenemos el signo de pregunta al final. Okay, so what is the most important here? If you see in red, si ustedes ven en rojo, ¿verdad? We got S, S, S. En afirmativa tenemos que he, she, and it. El verbo utiliza S, ¿verdad? En negativa, he, she, it. He, she, it usa does not. Pero I, you, we, you y they utilizan don't. Eso quiere decir que en afirmativa el verbo en he, she, it se le agrega S. En negativa, he, she, it utilizan doesn't y doesn't, ¿verdad? Y acá en interrogativa también es does he live, does she live, ella vive,
Vive ella, ok. Does it live, utilizan does. Y los demás, do y do, ¿verdad? Ok. I don't know if you have any question about the simple present. No sé si tienen una pregunta de este ahorita mismo. El presente simple. Any question? ¿Alguna pregunta? No questions? No, profe. Okay, if you don't have any question, then let's go to the practice. Vamos a una práctica. And then you're gonna help me to solve this practice because I wanna know if you understand what I said, okay? For example, I got three options. Okay, tengo tres opciones, three choices. Dice I at the bank. ¿Cuál sería aquí? Work, works o working? Which one? ¿Cuál sería? Remember the rule. Recuerden la regla, es presente simple, ¿ok? ¿Cuál sería? Work, la 1, number 2, number 1, 2 or 3. Número 1, 2 o 3. Which one? Okay, if you pay attention to the okay, Fanny, are you going to tell something? Okay, if you see in the square, si ven aquí en el cuadro, who are the ones that have the S? ¿Quiénes llevan S? He, she, it. Son los únicos verbos en presente que se le agrega S, ¿verdad? Ok, so that means, esto quiere decir entonces que en esta cuál sería, work, works o working. La primera, profe. Yes, the first one, la primera. Why? ¿Por qué la primera? Porque if you see, si ustedes ven acá, I live, yo vivo, I no se le agrega S, solamente he, she y it, ok. Los demás no usan eso, ok. That's correct. Sería work, I work, yo trabajo, ¿verdad? I work at the bank, yo trabajo en el banco. Okay. How about the second one? She, which one is first, second, or third? La segunda, teacher. Yes, the second one. Why? ¿Por qué la segunda? ¿Quién me dice? Le voy a Porque habla mostrar. de ella. Ah, exacto, habla de ella. Y he, she, and it, o sea, él, ella y esto, the verb using S at the end, ok. El verbo se le agrega una S. That's correct, correcto. Okay, we got cows. Las vacas, dice cows. Feed se alimentan de buena hierba, se alimentan en el pasto. Which one is the first, second or third? ¿Cuál sería? La Cows, las segunda. vacas. Ok, no, las vacas, son varias vacas. That is the, look at this, miren allí, si hablamos de las vacas, it's like, we say ellas, es como diríamos ellas, sería they, las vacas, así que sería ¿cuál? If we say cows, las vacas, estamos hablando como they, ¿verdad? Ellas, las vacas, ellas. ¿Y cuál sería? La primera. Yes, la primera, because porque ellos o ellas no llevan S, ¿verdad? Solamente he. You have to take into account. You have to take into account that he, she, and it are the only one that use S. Tenemos que tomar en cuenta que he, she, it son lo único que el verbo en presente se le agrega S. Los demás ninguno se le agrega S. Okay? Okay, so that's fit. Cows fit, but that is correct. But that's okay that you participate. Pero está bien que participen, ¿ok? Eso es lo importante, que usted participe aunque la tenga mala. But because that way you wanna learn, esa forma aprendemos, ¿verdad? Y earn, dice, él gana un salario, un buen salario. ¿Qué sería? Earn, earns or earning. Y. La La segunda, segunda. teacher. Yes, the second one. Bien, correcta, la segunda. Why? ¿Por qué? Because he utiliza S también. He, she, it utiliza S, ¿ok? And the last one, Janet.
Janet, they want to be a singer. Janet quiere ser una cantante. Want, wants o wanting. La segunda. Second one, yes. Why? ¿Por qué la segunda? Fanny? ¿Por qué habla de ella? Yes, exactly, because we say Janet. Cuando decimos Janet, it's like if we are saying she. Cuando decimos Janet es como si dijéramos ella, ¿verdad? She. Si dijéramos Luis, que es un nombre de hombre, ¿verdad? Es he, sería he, ¿verdad? O si dijéramos, por ejemplo, the dog, el perro, viene siendo it, porque es un animal, y it para animales o cosas. O si decimos, por ejemplo, the car, el carro, uno solo, también es it, ¿ok? Y utiliza eso, ¿ok? That's why I said, por eso que le dije, cuando es he o she o it, utilizan ese, pero también si utiliza nombre de varón es he, ¿verdad? O si es nombre de mujer, que es ella, también usa eso, ¿ok? So that is the simple present. Ese es el presente simple. Okay. So now we're gonna then go to the simple past. Ahora vamos al pasado simple. Pasado, the past. That we got two forms. En el pasado tenemos dos formas. The regular, la forma regular, that is adding the ed, que le agregamos la ed, and the irregular form, y la forma irregular, que es donde el verbo, al cambiar al pasado, have their own form, tiene su propia forma de cambiar. O sea, we got, for example, work, trabajar, ¿verdad? Es el verbo. But if you add the ed, si usted le agrega esta ed que está aquí, ya diría trabajó. Por eso que el caso dice, she worked yesterday. Ella trabajó ayer. Ese es un verbo regular. But if we got, si tenemos un verbo irregular, que en el caso del verbo to be es un verbo irregular, tenemos que they are friends, dice, ellos son amigos. Pero si yo quiero decir, ellos fueron amigos, ya no sería are. A are no se le puede agregar ed, como en el caso de un verbo regular. Entonces sería were. Por eso que es irregular. That's why that is irregular. Por eso que es irregular, because the verb have their own form, porque el verbo tiene su propia forma en pasado. Cuando es regular, solo se le agrega ed. If that is irregular, si es irregular, el verbo tiene su propia forma. And how do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Then we got to know, we have to study, memorize a list. Tenemos que memorizar una lista de verbos irregulares. Un poquito larga, pero si usted la memoriza toda, usted sabrá, este verbo es irregular o este verbo es regular, ¿ok? So, but the point is that I'm going to explain. Pero el punto aquí es que yo le voy a explicar cómo se utilizan, ¿ok? Ya después usted se aprenderá la lista de los verbos irregulares para saber. Ok, so we got, por ejemplo, we got, they were friends. Dice, ellos eran amigos. ¿Cómo sería la forma en pasado? They were not friends. Ellos no eran amigos. Y en pregunta, ok, were they friends? Ok, ellos eran amigos. Ok, also we got here la ed, ¿verdad? La forma ed. She worked yesterday. Ella trabajó ayer. She didn't work yesterday. ¿Verdad? Ella no trabajó ayer. Y did she work yesterday? Trabajó ella ayer. But maybe you say, pero si usted presta atención aquí, en la forma afirmativa dice, ella trabajó ayer, el verbo se le agrega ed porque es regular y ya queda en pasado. ¿Verdad? Queda en pasado. Ella trabajó ayer. Pero en la forma negativa dice, she didn't work yesterday, she didn't work yesterday. Aquí el verbo no cambia. Maybe you say, teacher, pero si estamos hablando que el verbo cambia en pasado, con la ed, ¿por qué en la forma negativa no, el verbo queda igual? Why? Don't change, ¿por qué no cambia? Doesn't change, no cambia porque didn't ya hace la forma en el pasado, ¿ok? ¿Estamos claritos? Didn't hace el pasado y el verbo queda igual, ¿ya? Entonces, esa es negativa. Igual pasa en la forma interrogativa o pregunta. Cuando usted va a hacer una pregunta, el did hace la forma y el verbo queda igual. Cuando usted dice did, ya usted sabe que trabajó ayer porque ya es pasado. ¿Ok? Did I explain? ¿Me expliqué? ¿Me expliqué o les repito de nuevo? ¿Esa parte la entendieron? Sí, teacher. Ok. Well, then now, ahora, let's see the verb be. Vamos a ver el verbo to be. That is important for us, que es importante para nosotros. Ver aquí, we got I am, yo soy, yo estoy.
en presente, ¿verdad? En pasado, I was, yo era o yo estaba. Ya cambió, ¿verdad? Porque le dije que es irregular. You are, tú eres o tú estás. En pasado, you were, tú eras o tú estabas. ¿Okay? She is, ella es o ella está. En pasado, she was, ella era o ella estaba. He is, él es o él está. En pasado, he was, él era o él estaba. It is, esto es o esto está. En pasado, it was, esto era o esto estaba. We are, nosotros somos, nosotros estamos, presente. We were, pasado, nosotros éramos, nosotros estábamos. You are, ustedes son, ustedes están. One important thing to explain, una cosa importante explicar aquí es que you es tú y también es ustedes, ¿ok? ¿Estamos claritos? Yo creo que ya yo les dije, también aquí pasa lo mismo. You are, ustedes son, ustedes están. You were, ustedes eran, ustedes estaban. They are, ellos son o ellos están. They were, ellos eran o ellos estaban, ¿ok? So we got here a practice. Tenemos una práctica, well, but I already solved this. Una práctica que ya yo la expliqué, ya la resolví, but I'm going to explain at the same time with you why. The last year, dice last year, aquí vemos un verbo irregular. Spend es gastar, ¿verdad? Pero en pasado sería spend con T, ¿ok? Para que vean por qué le digo que tienen que aprenderse la lista, una lista de verbos irregulares para que usted sepa, ok, yo me lo aprendo, ok, gastar, gastó, spend, gastar, gastó, spend, ya usted sabe, pero eso hay que aprendérselo, ok, por eso yo le dije que hay que aprenderse esa lista, que spend es en presente y spend es en pasado, o sea, gastar y spend, gastó, esos son los verbos irregulares. Y dice was también, ¿por qué? Porque como le dije, el verbo to be acá, ven que is es was, ¿verdad? Por eso que ahí queda was. It was great, pasado. I travel. Travel es un verbo regular, normal, solamente se le agrega ed. We just add ed, solamente le agregamos la ed. El verbo es sin sin la ed quedaría así, viajar, ¿verdad? Si le agrego ed, ya queda viajó, ¿ok? Visit también es un verbo regular, así que si le agrego si le quito la ed, queda visitar. Pues si le agrego ed, visitó, ¿ya? In the evening we usually go. Go es un verbo irregular, pero su forma en pasado sería went, ¿ok? Fue, es ir. Ir en pasado, went, es irregular, verbo irregular. Dice one night, una noche, we even learn, aquí es otro verbo irregular. Learn es aprender. Learned, aprendimos el pasado. Son iris dances, dice. En una noche aprendimos algunos bailes irlandeses, dice. We were, aquí, por eso le digo, we were también es irregular. We were very lucky with the weather, dice. Nosotros fuimos muy afortunados con el tiempo. Fuimos, ¿verdad? It didn't rain a lot, dice. Didn't rain es el caso que le dije que no se cambia el verbo porque ya didn't hace la forma de pasado, ¿ok? Acá tenemos but, we saw, pero nosotros vimos. Sí es el verbo en presente, ver, pero como es irregular, en pasado sí es saw, ¿ok? Vio. Nosotros vimos algún arcoíris hermoso, dice. Where spend de nuevo acá, pero y usted me dirá, pero ¿por qué spend acá no cambia? ¿Por qué? Porque como le dije, cuando se utiliza did o didn't. Teacher, Ajá, dígame. yo no le veo la pantalla de lo que usted está explicando. No. No, nada más lo ve usted. Visit to other places. Ah, ok. Pero en antes sí se veía, ¿verdad? Sí, en antes sí. Es raro. Let me. No, mejor que me dijo, gracias. Ok, cuando es así me dicen, ok. Ahora sí, de nuevo. Ahora sí se ve. Ah, ok, es que a veces la señal, es que últimamente yo sé cable onda y cable onda me ha estado molestando. Parece que como se fue la señal un poquito, Sí.
Se fue pero fue rapidito, no fue mucho tiempo. Sí, no fue mucho tiempo. Ah, ok, gracias. Sí, cuando es así me dicen de una vez, porque si no escuchan, me chatean, o si no ven, me dicen de una vez. Sí, porque acá ahora sí se ve, ok. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde estaban de que no se veía? ¿Cuál fue la última? Bueno, estábamos en la última, ¿verdad? Que le dije que cuando se utiliza didn't o did, el verbo queda igual, ¿ok? ¿Ok? No, el verbo no se cambia. Pero usted sí, ya es pasado, ¿verdad? Pues usted dice, it didn't rain a lot. No llovió mucho. Y cuando hace una pregunta, did you spend, where did you spend? ¿Dónde estuviste o sea, las fiestas anteriores, el año de las últimas fiestas tuyas? ¿Ok? El did ya viene siendo el pasado, ¿ya? Por eso que el verbo no cambia. El did o didn't hace la forma del pasado y el verbo queda igual, ¿ok? Pero es pasado. No sé si me expliqué en esa parte. Ahora sí, ¿me entendieron? Ok, I'm trying to explain in Spanish. Estoy tratando de explicar esto en español porque yo sé que eso confunde. And this is the last class. This is almost the last class, I'm sorry. Pero casi son las últimas clases, así que tengo que estar explicando esto bien. Okay, because I want you to be clear. Okay, now, ahora bien, let's go to the future. Okay, en el futuro, ¿se ve bien en la pantalla? Ahorita me Sí, dice que sí. Ok. The future, en el futuro, tenemos dos formas. We got two forms. Tenemos dos formas en English. Okay, we got will y tenemos going to. Okay, will y going to. Okay, tenemos, por ejemplo, I will work. Yo trabajaré. Es afirmativa, ¿verdad? Negativa, I will not work. Yo no trabajaré. Pregunta, will I work? Trabajaré, ¿verdad? Tenemos, you will listen. Tú escucharás. You will not listen. Tú no escucharás. Will you listen? Tú escucharás. Pregunta, ¿verdad? Y así he, she y todas las demás que utilizan will. But also tenemos el going to, que es lo mismo. Will y going to es lo mismo, es futuro. Dice, I am going to work. I'm going to cook. Yo voy a cocinar. You are going to cook. Tú vas a cocinar. Dice, he is going to cook. Él va a cocinar. She is going to cook. Ella va a cocinar. Cocinar. It is going to cook. Esto o eso va a cocinar. We are going to cook. Nosotros vamos a cocinar. They are going to cook. Ellos van a cocinar. O sea, futuro, ¿verdad? ¿Cómo sería en pregunta? Am I going to cook? Voy a cocinar. Are you going to cook? ¿Vas a cocinar? Is he going to cook? ¿Va él a cocinar? Is she going to cook? ¿Va ella a cocinar? Is it going to cook? ¿Va esto o eso a cocinar? Are we going to cook? ¿Vamos a cocinar? Are they going to cook? ¿Van ellos a cocinar? La negativa del futuro. I am not going to cook. Yo no voy a cocinar. You are not going to cook. Tú no vas a cocinar. He is not going to cook. Él no va a cocinar. She is not going to cook. Ella no va a cocinar. It is not going to cook. Esto o eso no va a cocinar. We are not going to cook. Nosotros no vamos a cocinar. And they are not going to cook. Y ellos no van a cocinar. Ok, ambos se colocan que antes del verbo. Por ejemplo, I will work. Yo trabajaré. O yo puedo decir, I'm going to work. Yo trabajaré también, ¿verdad? But maybe you tell me. Pero usted me dirá, teacher, ¿cuándo utilizamos will? ¿Verdad? Will, este. ¿Y cuándo utilizamos going to? Este, ¿verdad? Ambos transforman el verbo en el futuro. Ya ven, yo puse going to, could, ¿verdad? I'm going to cook. Yo voy a cocinar, ya es futuro. O acá, I will work. Yo trabajaré, ya es futuro también. Well, here is the explanation. Aquí está la explicación. Dice will versus going to. Dice will o going to. O sea, ¿cuándo utilizar will? ¿Cuándo utilizar going to? Very easy. No está tan difícil, es fácil. Will is, we use will when we got something that is very quick, okay, that is at the moment, right now, okay.
Rapid decisions, dice, cuando son decisiones rápidas, cosas rapiditas, se utiliza will. When you plan something at the future, cuando usted planea algo anticipado, entonces going to. How, ¿cómo? I'm going to show you one example. Te voy a mostrar un ejemplo. Okay, for example, you say, I'm thirsty, I think I will buy a drink. Dice, tengo sed. O sea, me pasa, ahorita mismo, digamos, yo tengo, I am thirsty, tengo sed. I think I will buy a drink. Creo que voy a comprar un refresco. Pero usted sabe que es algo que está pasando ahorita mismo. O sea, usted tiene que tomar una decisión ahorita. Tengo sed, voy a comprar un refresco. Ahí se utiliza will porque es rapidito en el momento, ¿ok? But, look at this example. Pero miren este ejemplo. Dice, I'm going to the beach next weekend with my friend. Dice, yo voy a ir a la playa el próximo fin de semana con mis amigos. O sea, ya usted está planeando algo, pero es para la próxima semana. That is not in the moment, no es en el momento. Por eso se utiliza going to. ¿Me expliqué? Con esos ejemplos. O sea, right now, at the moment, usted utiliza will. En el momento utiliza will. Por ejemplo, yo digo, se me quebró la regla. Voy a comprarme una nueva. Ya, pero ahorita, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, yo digo, the ruler is broken. Se quebró la regla. I will buy a new one. Voy a comprar una nueva, pero ahorita, ¿verdad? Pero si yo digo, I'm going to buy a ruler next week, ¿verdad? Yo voy a comprar una regla la próxima semana, ¿verdad? Ahí yo utilizo I'm going to porque es a futuro, más. O sea, es planeado. Did you understand? ¿Me entendieron? ¿Me expliqué? Sí, Ok, so that is the will y going to, pero ambos significan lo mismo, ok? Will y going to. Si usted dice will, se entiende que es futuro. Si dice going to, se entiende que es futuro, ok? The negative form, la forma negativa de will es won't. Yo digo, I won't visit my friends. Dice, yo no visitaré a mis amigos. Es futuro, pero es won't, ¿verdad? Y going to, el negativo sería, I'm not, usted pone not going to, por ejemplo. I'm not going to work. Yo no voy a trabajar. I am not. Okay. Okay, I don't know if you have any question. Este tema es facilito, por eso que no lo dejé de último, de futuro. ¿Es will o going to? No sé si tiene alguna pregunta o todo está claro. Any question about the platform? ¿Tiene alguna pregunta de la plataforma? O si hay algún modular aquí también, si tiene alguna pregunta. La plataforma está abierta. Recuerden que es hasta el 10 de diciembre, ¿ok? Los trabajos. Yo sé que en la plataforma dice una fecha, pero es que yo lo puse así, abierto, ¿ok? I'm gonna close the class, stop recording.